10:07. Nosotros estamos ya directamente aquí al abogado. Edgar, buenos días. Muy buenos días, Maggie. Un gusto, como siempre, estar contigo, con Álvaro, Natalia, Elmer y, bueno, con todos los oyentes. Edgar, teníamos el monográfico para hoy, ¿cierto? Sí, exactamente, Maggie. Era un poco poder explicar, en la medida en que nos vayan preguntando tú o los oyentes, un poco cómo funciona el despacho, los servicios que tenemos, para que quede un poco claro cuáles son los beneficios que va a tener una persona a partir del momento en que decide afiliarse al despacho de Gómez Navas Abogados. Me parece interesante para aclarar hoy ese punto, ¿no? Entonces vamos a ir paso por paso. Yo soy una persona que acaba de llegar o que está aquí en España y que por algún motivo ha tenido un problema y necesita un despacho urgente. La primera cosa sería contactar con ustedes, evidentemente, y entramos directamente ya al tema de la afiliación anual, porque es una ventaja estar, Edgar, afiliado anualmente al despacho. A ver, Maggie, en principio, porque somos un despacho que llevamos ya más de 11 años trabajando, tenemos más de 9.800 personas vinculadas al despacho que han tenido, en términos generales, muy buenas experiencias con relación a las expectativas que tenían y a los problemas con los que habían llegado, pues en general se les ha sabido dar una solución. Porque somos 6 abogados especializados en diferentes áreas del derecho. Siempre es un abogado experto el que va a llevar un tema penal o un tema civil o un tema laboral o un tema de extranjería o una gestión de empresa. Es decir, solo trabajamos con personas que están perfectamente especializadas. Hay abogados y uno por su propia experiencia, en mi caso en particular llevo 22, 23 años ejerciendo el derecho y por supuesto que sé manejar otras áreas del derecho que no hacen exactamente parte de mi especialidad. Pues eso nosotros tenemos como base el hecho de que un procedimiento penal lo lleva un abogado especializado en derecho penal de parte del despacho. Un procedimiento laboral lo lleva el abogado que está especializado en derecho laboral. El hecho de saber un poco de un tema no nos genera la confianza suficiente para llevar un problema que le afecta la vida a una persona. Nos interesa que ese problema lo lleve a alguien que tiene muchísima experiencia y eso es importante. Claro, esto es como el médico general, ¿no? El médico que sabe de manera general cositas, pero ya el especialista, el que realmente se mete de fondo en el caso. Sí, exactamente, es un ejemplo perfecto, Maggie, por supuesto. Edgar, y el tema de los 35 euros de la afiliación anual que tenemos, ¿por qué es interesante esto? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? Porque lo interesante es el precio, que son solo 35 euros. Sí, Maggie, eso está muy bien por lo siguiente, porque es que la persona haciendo esa afiliación, abonando esos únicos 35 euros durante todo el año, va a tener derecho a hacerle consultas a abogados expertos en las áreas que veníamos diciendo, civiles, penales, laborales y extranjería. Entonces, ¿qué es lo primero para entendernos? Pues la persona que se afilia queda automáticamente liberada de ese mundo del chisme, de ese mundo de los rumores, y pasa al mundo de las certezas. Mire, yo tengo dudas de que me han dicho que yo ya soy española, pero que no puedo reagrupar a mi hijo porque ya mi hijo tiene 19 años. Entonces, un abogado de extranjería le va a explicar que en derecho comunitario, al ser esa persona española, pues esa reagrupación es perfectamente viable hasta los 21 años. Entonces es un experto el que le va a explicar y el que le va a decir, y mire, y es que no me dicen que yo no puedo tomar vacaciones en tal época del año por esto y por esto, o me dicen que yo tengo que trabajar tantas horas y que el jefe no tiene por qué pagármelas, etcétera. Entonces un abogado especializado en laboral, un abogado especializado en penal, en civil, le va a decir a la persona, no, usted por supuesto que usted tiene derecho a sus vacaciones en este periodo, por supuesto que si usted trabaja más horas de las indicadas en el convenio, se las tiene que restituir por descanso efectivo o por un pago de hora extra,
O sea, se le explica a la persona siempre qué hacer, cómo hacerlo, cómo plantear una reclamación. O en temas civiles, mire, quiero alquilar este piso y me han dado este contrato de alquiler, pero no estoy seguro porque me parece que no quedan bien protegidos mis derechos y no está muy bien establecido cómo tengo que hacer para cuando ante la eventualidad de yo quererme ir a otro piso o simplemente dar por terminado el contrato. Entonces un abogado experto en derecho civil va a estudiar ese contrato de alquiler y le va a decir a la persona, sería muy interesante que usted pidiera que se cambiara esto o definitivamente no firme ese contrato hasta no modificar esta cláusula, porque cuando se termine seguro usted va a perder el dinero de su fianza. Eso me entenderá muchísima gente la que se tiene este tipo de problemas a diario. Entonces de eso es de lo que se trata. Edgar. Que la persona siempre tenga un abogado experto que le diga qué hacer y cómo hacerlo en cada momento. Ya otra cosa es que la persona diga, no, yo quiero que usted demande a mi jefe porque es que esta persona ya es que decidió no pagarme, o quiero que usted me tramite a partir de su oficina en Bogotá la nacionalidad por opción del hijo que yo tengo allí en Colombia, o quiero que usted me tramite mi divorcio. Claro, por supuesto, ese tipo de cosas pues ya exigen, además de la consulta inicial, además de ubicar a la persona desde el punto de vista jurídico cuál es su problema y cuál es la eventual solución, pues exige ya un trabajo adicional que por supuesto que tiene unos costos adicionales, siempre muy inferiores a lo que aconseja el propio Colegio de Abogados. Pues todos esas ventajas que ustedes tienen en el Centro Dental Preven las están aprovechando todos los ciudadanos en el Centro Dental Preven, en el despacho de Edgar Gómez Navas. Perdón, Edgar, que haciendo ahí decía que todas esas ventajas que ustedes tienen en el despacho de Edgar Gómez Navas la están aprovechando todos, y entramos de lleno ya porque, como ha explicado Edgar, tenemos temas de procesos de inmigración, de extranjería, de derecho laboral, y seguramente la llamada que tenemos ahora tiene que ver con algún tema de estos. Recibimos a Jorge. Buenos días, Jorge, está en Ciudad Lineal. Adelante con la pregunta. Hola, abogado. Mire, es sobre unos compañeros que han sufrido una estafa. Entonces yo quería saber si ellos consiguen sus servicios, ¿usted cómo haría? ¿Cobraría por adelantado o después de ganar el juicio? Porque como ya han hecho algunas investigaciones con otros abogados, quería saber cómo lleva usted los casos. Gracias. Eso depende, Jorge, depende exactamente de qué estemos hablando. Hay procedimientos. Lo primero es la afiliación, muy importante, porque en derecho normalmente cada caso, por más parecido que sea, pues tiene ciertas particularidades. Es decir, lo que es bueno para mí puede ser muy malo para mi hermano gemelo. El derecho es muy casuístico, es muy individual, y en cuanto a su aplicación, pues requiere ciertos datos, ciertos informes de cómo sucedió y qué fue lo que sucedió de manera individualizada, qué contrató cada persona, etcétera. Depende, Jorge. Habría que ver exactamente de qué estamos hablando, de qué es lo que usted califica como estafa y de cuál es la posibilidad, antes de entrar al procedimiento, cuál es la posibilidad no solo de éxito, sino de recuperación, o cuál es la capacidad de lograr una indemnización efectiva. Fíjese, Jorge, que hay muchos procedimientos en los que a nosotros como oficina nos interesaría entrar, porque sabemos que vamos a ganar, y a la persona le interesaría contratarnos porque sabe que vamos a ganar. Pero muchas veces le decimos a la persona, mire, ese cheque que a usted le dieron, seguro que vamos a demandar y estoy seguro que vamos a tener una sentencia que va a darnos la razón y que va a condenar a tal empresa a pagarnos o a tal persona a pagarnos. Pero cuando tengamos esa sentencia, habrá que hacer el análisis de la posibilidad real de convertir esa sentencia en dinero, porque si resulta que esa empresa desapareció, o que esa persona ya ni siquiera está en España, o que está en España pero está en una situación de insolvencia total, pues ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una sentencia para enmarcar, porque no la podemos convertir en dinero. Entonces, esos son análisis que habrá que hacer antes de pensar en hacer un gasto efectivo, y eso es lo que la persona va, por ejemplo,
hablando de los servicios del despacho, es una de las cosas que la persona va a tener por la afiliación. Óigame, ¿vale la pena que entremos a este proceso o no vale la pena? Entonces estudiaremos la documentación, miraremos el caso en particular y al cabo pues ya diremos, hombre, pues sí vale la pena o no vale la pena, ni para la persona ni para los abogados que lleven el caso. Entonces, pues nada, Jorge, creo que habría que tener muchísima más información. Edgar, ¿de qué dependen los tiempos de ejecución de los procesos? Normalmente depende de la administración, Natalia. Normalmente, tanto mi despacho como casi todos los despachos, los abogados, lo que queremos es hacer las cosas lo más rápido posible y lo mejor posible, ¿vale? ¿De qué depende la demora? Pues porque la administración normalmente funciona muy mal, lamentablemente va a unos tiempos absurdos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un proceso de nacionalidad, que a día de hoy haya registros en que una nacionalidad, el término normal vaya a ser, estemos hablando de 3 a 5 años, pues eso es ridículo, pero es lo que es. Es lo que es, y es la administración la que funciona mal. De que haya procesos, por ejemplo, y de esto sabrán mucho nuestros oyentes, dentro de un proceso de expulsión que tenemos que ir al contencioso administrativo y que nos den fecha de juicio para 1 año o 2 años más tarde, pues eso es absurdo, pero es lo que es. Que un proceso laboral esté tardando 1 o 2 años, pues es lo que tarda. Por más rápido que vaya un abogado no puede mover esa parte, ¿no? Hasta ahí ya se queda. Hombre, el abogado tiene que tratar de agilizar el procedimiento y estar presentando escritos para que el tema, dentro de lo lento, por lo menos se vaya moviendo. Pero normalmente, Maggie, Natalia, ese tipo de demoras, ese tipo de tiempos ya vienen determinado por la propia administración y tampoco es que los funcionarios sean malos, es que no hay funcionarios, no se está contratando personal suficiente para desarrollar los procesos de una manera ágil y adecuada, que entre otras cosas es un derecho contemplado en la propia Constitución, el derecho al debido proceso y la justicia, siempre se ha dicho que si la justicia es lenta deja de ser justicia, ¿no? Claro. Pero bueno. Abogado, una preguntita. Con las tasas del ministro Gallardón, muchas personas que tenían una actividad como autónomos o pequeñas empresas, pues han quedado con unas carteras por recuperar o con compromisos incumplidos por parte de deudores. ¿Qué puede hacer una persona y qué puede hacer el despacho porque no tiene esta persona derecho a la justicia gratuita porque de pronto lo tenía a nombre de su empresa? ¿Qué puede hacer el despacho con unas personas en esta situación? Es una pregunta muy interesante, Elmer, y la respuesta es muy triste. ¿A qué me refiero? Pues en este caso, normalmente siempre va a haber obligación de pagar las tasas. Lo primero que hace un despacho, el abogado junto con el procurador, es tratar por todos los medios de acogerse a algún tipo de excepción a la obligación del pago de las tasas. Pero en el caso como el que están nombrando, normalmente va a haber necesidad de pagar previamente la tasa. Entonces, claro, si vamos a entrar a un proceso monitorio, pues habrá una tasa previa que pagar y luego un porcentaje sobre la reclamación total. Entonces, claro, me deben a mí 10.000 euros, pues voy a tener que pagar de entrada una media de 350 euros entre tasas y la forma como hay que pagar la tasa, ¿no? Una tarifa fija y luego una tarifa porcentual sobre lo que se va a reclamar. Entonces, claro, son cosas que lamentablemente lo que han hecho que muchas personas desistan de acudir a la justicia para la solución de sus problemas, lo cual a la postre estoy absolutamente seguro que va a generar mayores problemas.
Pues ahí tenemos los detalles, son las 10:21, hemos tenido todo un detalle de cuáles son las ventajas de estar afiliado y tener los servicios del despacho de Edgar Gómez Navas. Recuerden ustedes, les vamos a dejar la dirección para que ustedes llamen y pregunten las cosas que necesitan o las preguntas que tienen o los procesos a los que se podrían también servir de este despacho. Calle Gran Vía 59, piso 4, puerta H, esa es la dirección. Calle Gran Vía 57, piso 4, puerta H. Los metros más cercanos están en Callao, Santo Domingo y Plaza de España. Y los números de teléfono para que ustedes ya se puedan estar informando. 91-222-0401. 91-222-0401. O 91-222-0402. 91-222-0402. Y Edgar, para este puente tenemos activado el teléfono de emergencia. Sí, por supuesto, siempre está ese teléfono de emergencia de 6 abogados. Normalmente siempre hay por lo menos 2 abogados permanentes aquí en Madrid para prestar cualquier servicio que requiera, pues eso, ese grado de emergencia que hace que una persona pues se vea obligada a prestar el servicio en un festivo o en un día domingo, etcétera. Por supuesto que sí, Maggie. El 659-377-047. Exactamente. 659-377-047. Si usted tiene una emergencia, entendemos lo que es una emergencia este fin de semana, pues ustedes tienen activado ese número de teléfono. Edgar, muchísimas gracias y también para usted que tenga un feliz puente. Pues muchísimas gracias, Maggie, Natalia, Elmer, lo mismo para ustedes, un feliz puente para todos y por supuesto para todos los oyentes. Hasta el lunes. Todo Noticias te escucha. Hola, soy Edgar Gómez Navas, tu abogado. Si necesitas cualquier asesoría en inmigración, extranjería, derecho civil, penal o laboral, no dudes en llamar. Con la seriedad y la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado. Teléfono 91-2220-401, 91-2220-402. Ahora en Gran Vía 57, cuarta planta, puerta H. Edgar Gómez Navas, tu abogado.